Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver nuestra primera clase de macroeconomía básica e intermedia con el tema de medición y la contabilidad nacional. Empecemos entonces por aclarar que la contabilidad nacional, como dice aquí, es un modelo para medir la actividad económica, que también le está yendo a un país en términos económicos. Eso nos lo dice la contabilidad nacional. La principal variable macroeconómica es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el valor total de la producción de un país en un periodo de tiempo, usualmente un año, y se mide con los precios vigentes en ese año. El método del producto es el primer método que podemos utilizar para encontrar el Producto Interior Bruto. Vamos a mostrarlo más adelante con un ejemplo. El método de la renta o el ingreso es un método que suma los ingresos que se ganan los factores de producción en el mercado de factores. Y el método del gasto es el gasto en bienes finales que realizan los diferentes agentes de la economía, las familias, las empresas y el gobierno fundamentalmente, además de los agentes externos al país. Este ejemplo es el que les anuncié anteriormente. Tiene American Ore, American Steel y American Motors, tres sectores económicos, de los cuales el primero produce insumos para el segundo y el segundo produce insumos para el tercero. El bien final es el coche, que aparece en la primera fila, tercera columna, por valor de 21.500. Entonces, como ese es el único bien final de este país, es también el gasto agregado en bienes y servicios finales, por lo tanto es el primer método que utilizamos con este ejemplo para mostrar el Producto Interior Bruto, por valor de 21.500. Ahora vamos a ver las ventas de las compañías. Las ventas de la empresa de hierro, ustedes se dan cuenta que son 4.200. Las ventas de acero son 9.000 y las del coche son 21.500. ¿Cómo utilizamos estas tres magnitudes para calcular el Producto Interior Bruto por el lado del valor añadido? Calculamos lo que cada sector le agrega a la producción total. En el caso de hierro son 4.200 que le vende al acero. Cuando el acero le vende los 9.000 a la compañía American Motors, pues le tiene que restar los 4.200 para obtener el valor que añadió esta empresa, que son estos 4.800 al final de la segunda columna. Si hacemos lo mismo para la tercera compañía, a los 21.500 le restamos 9.000, nos dan los 12.500 que le agrega de valor a esta economía la tercera compañía. Si sumamos 12.500 y 4.800 y 4.200, volvemos a obtener la suma de 21.500, que es el PIB de este país. El método que nos queda por utilizar o por averiguar es el de el pago a los factores. Como a los factores todos ganan salarios, $2.000 en hierro, 3.700 en acero y 10.000 en la fabricación de coches, pues el total de salarios nos da 15.700. Hacemos lo mismo para intereses, nos da 2.600, 1.000 de los arriendos y 2.200 de los dividendos, para un total de 21.500. ¿Qué hemos mostrado en esta diapositiva? Que el valor total de la producción de un país lo podemos calcular por tres métodos diferentes. El método del gasto en bienes y servicios finales, el método de la renta o ingreso de los factores y el método de valor añadido o valor agregado. Ahora un pequeño o un modelo muy sencillo que tiene solamente hogares y empresas. ¿Qué transacciones hacen los hogares y las empresas? Transacciones de dos tipos. Transacciones reales, en las que los hogares le dan su trabajo a las empresas en esta flecha verde, azul, y las empresas pagan ese trabajo, lo que se constituye para los hogares en su renta o en su ingreso. A su vez, este es nuestro mercado de factores. En este caso estamos simplificando y diciendo que solamente hay factor trabajo y su respectiva remuneración. Por otro lado está el mercado de bienes, en el cual las empresas entregan, por ejemplo, zapatos o muebles a los hogares y los hogares gastan en las empresas, lo que para ellas se constituye en su ingreso. Este flujo circular, si nosotros lo sumamos para todos los bienes que se producen en la sociedad, nos ilustraría entonces el valor de la producción, que se puede medir con base en la renta o se puede medir con base en el gasto. ¿Cuáles son entonces los componentes principales del gasto? El consumo que hacen las familias, que puede ser en bienes durables o en bienes no durables como los electrodomésticos o los alimentos.
y la ropa. Bienes de inversión, que son aquellos bienes que compran las empresas para producir otros bienes, o activos que arriendan para producir otros bienes, o maquinaria que compran para producir otros bienes o insumos. Compras del Estado, que son esos gastos que hace el gobierno para proveer a sus empleados, fundamentalmente. Y las exportaciones netas, que son la diferencia entre lo que el país exporta y lo que el país importa. Esto nos muestra lo mismo, pero ya aquí con ecuaciones. Vemos que el valor del PIB lo vamos a resumir por la variable y que el gasto agregado tiene estos cuatro componentes: el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas, que tienen sucesivamente las letras C, I, G y XN. Vamos a mostrar entonces un diagrama de flujo circular ampliado, en el que ya no tenemos solamente hogares y empresas, sino también gobierno y resto del mundo. Y tres mercados, que son el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores y los mercados financieros. ¿Cómo se relacionan estos mercados y estos agentes? A través de gastos en términos de dinero, en términos nominales. Entonces este flujo no nos va a mostrar la parte real, sino solamente la parte monetaria, porque ya así es suficientemente complejo. Las empresas entonces pagan en el mercado de factores a los factores salarios, beneficios, intereses y renta. Variables que se constituyen, o flujos mejor, que se constituyen en ingreso para los hogares. El gobierno recibe de los hogares los impuestos y les devuelve a los hogares, en algunos casos, transferencias que no tienen contraprestación, como los subsidios de desempleo. A su vez, los hogares gastan en el mercado de bienes y servicios, en lo que se constituye en un gasto en consumo. Y parte de lo que los hogares tienen como ingreso lo ocupan, ya dijimos, en impuestos o en gastos de consumo, pero si les sobra lo pueden colocar en forma de ahorro privado en los mercados financieros. A su vez, los mercados financieros le hacen préstamos al gobierno. Cuando el gobierno se gasta más de lo que cobra por impuestos, entonces pide préstamos en estos mercados financieros. Y esos mercados financieros proveen préstamos a los extranjeros, y también pueden los extranjeros financiarse con venta de acciones. A su vez, los extranjeros, en esta cajita que se llama Resto del Mundo, le dan préstamos y compran acciones que eventualmente pueden servir de insumo como recursos financieros para el gobierno. Los mercados de bienes y servicios, cuando un país vende en el exterior, pues recibe esos recursos financieros como contraprestación. Por ejemplo, Perú vende en el exterior flores, entonces recibe como ingreso por exportaciones. Y también paga importaciones de aquellos bienes que no es capaz de producir o que no producen la suficiente cantidad, como en el caso de los automóviles que le compramos los colombianos a los coreanos. También los gobiernos compran bienes y servicios en el mercado de bienes, lo que se constituye en su gasto público. Y esto, digamos, constituye fundamentalmente una visión panorámica de lo que está sucediendo en un país de una manera más general que solamente con hogares y empresas, y resume la diapositiva anterior, que nos mostraba que el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas forman la producción total por el lado del gasto. Ahora, una diferenciación importante: el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto son dos maneras de medir la riqueza de un país. El producto total obtenido por los factores de producción nacionales, sin considerar dónde se ubican, es lo que constituye el Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, si estamos hablando del Producto Nacional Bruto de Brasil, todo lo que los brasileros hagan en el exterior debería sumarse a esta magnitud. Un brasilero trabajando en Estados Unidos, ese salario se sumaría en el Producto Nacional Bruto de Brasil, aunque se sume en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. El Producto Interior Bruto, por oposición, tiene una consideración de territorio, como su nombre lo sugiere. Es la renta total obtenida por los factores de producción ubicados en el interior de un país. Supongamos que este país fuera Ecuador. Todo lo que se produce dentro de las fronteras de Ecuador, sin considerar si esto lo hacen alemanes o lo hacen colombianos o lo hacen mexicanos, sería para sumar en el Producto Interior Bruto de Brasil.
El Producto Nacional Bruto, a su vez, es el Producto Interno Bruto más los pagos a los factores nacionales por el resto del mundo, menos los pagos a los factores del mundo, del resto del mundo por los nacionales. Estas últimas dos magnitudes las resumimos en PNF, que quiere decir pago neto de factores. Luego, Producto Nacional Bruto, nos está diciendo este último renglón, es igual a Producto Interno Bruto más pago neto de factores. Esto lo desarrollaremos posteriormente cuando hagamos ejemplos resueltos o ejercicios resueltos en los que vamos a entender mejor cómo están relacionadas las variables macroeconómicas de nuestro país. Por ahora, ese fue nuestro primer capítulo. Muchas gracias.